Bueno, buenos días, jóvenes. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar una semana más de trabajo. Quiero primero dar un espacio para opiniones con respecto al primer evaluado. Escucho opiniones, comentarios, sugerencias. ¿Cómo salimos, Lick? Bueno, todos tienen su nota, espero. ¿Han visto su nota cada uno? Sí, Lick. Ya, cómo no. Bueno, pero quiero escuchar comentarios antes de preguntas y respuestas. Comentarios, sugerencias. Bueno, lamento el silencio siempre. Voy a seguir lamentando que el silencio prevalezca. ¿Sí, Diego? Sí, licenciado, yo tenía una pregunta acerca de una pregunta del parcial, que Dime. es sobre la pregunta 11, que dice, para inculcar el consumo, los medios de producción construyen sus discursos sobre parámetros fetichistas de las mercancías, es decir, construyen las mercancías como fetiches. Y yo en esta le puse verdadero porque en la clase usted había explicado eso como tal, que ese era lo que hacían para inculcar el consumo. Pero en el parcial usted puso que eso era falso. Sí, pero ahí no has leído bien la pregunta. Es decir, porque ya hay una palabra, es decir, cuando es decir, el fetiche no se construye en el momento de la producción. Ok. Pues esa era No, mi duda nada más, sí, entonces. no, pero quiero ver si por favor me comprenden los demás. Es decir, el fetiche no es algo que se construye en el momento de la producción. Por ejemplo, a la hora de producir un desodorante, no es que ahí mismo se construye el fetiche. El fetiche, la fetichización es creado en el discurso de la publicidad y en los medios de comunicación. A propósito de la duda de Diego, fíjense cómo un término varía la respuesta. Por eso es que yo les he estado pidiendo de que hagan un esfuerzo por una lectura crítica, no la lectura lineal, porque en la lectura lineal, aparentemente, eso que puse es lo que yo dije en clase. Pero eso es aparente, no es real. Yo no dije eso, ¿verdad? Hablamos de la construcción en el discurso publicitario y en los medios de comunicación, ¿verdad? Es ahí donde se construye. Por ejemplo, a la hora de construir el desodorante Axel, el fetiche no se construye en el momento de la producción del desodorante, ¿verdad? Sino que luego, en la construcción del discurso publicitario, en la creación del discurso publicitario, es donde se construye el fetiche. Es decir, es el discurso. Es el discurso. Y es toda la promoción que se hace en cuanto a que los objetos como que cobraran vida. Las mercancías pareciera que cobraran vida. Y los sujetos se convierten en objetos, las personas se convierten en objetos. Bueno, ¿qué más? Daniel. Lick, en una pregunta, y en este caso lo repetiría el examen o no. Bueno, eso quiero hablar, pero antes, fíjense, antes de todo, porque hay una equivocación pensar que el problema se resuelve volviendo a hacer el examen. ¿Entienden? El problema no se resuelve así, jóvenes. Hay un problema de fondo que es el que me gustaría que tratáramos y es el tema del aprendizaje. ¿Verdad? O sea, ese punto, sobre ese punto me gustaría que tratáramos, porque miren, yo lo puedo repetir si ese no es problema.
Eso no es ningún problema, pero fíjense una cosa. Ustedes ya cursaron un ciclo anterior y en algunas asignaturas casi cada evaluado se tuvo que repetir. Es decir, eso demuestra que el problema no se resuelve repitiendo un examen, porque en el fondo no se está tocando el problema fundamental, que es el problema del aprendizaje. ¿Sí, Edwin? Te escuchamos, Edwin. Sí, buenos días. Desde mi punto de vista, creo que a la hora de explicar vamos entendiendo un poco, pero ya a la hora de poner en práctica, en este caso en el examen, viene así como confusión de algunos términos, poder decirlo así, que aparentemente para nosotros está claro, pero a la hora de ponerlo así en la práctica, como que nos confunde, pero creo que es cuestión de nosotros. Ya, a propósito de lo que dice Edwin, a confesar, voy a usar una metáfora, porque la metáfora que voy a usar es que ha confesado un pecado. Fíjense. Y qué bueno que lo haya dicho Edwin, porque eso nos permite aclarar de nuevo un punto. Dice, comienza Edwin diciendo, es que en la clase le entendemos poco. Ese es uno de los pecados, una confesión de pecado. De nuevo, estoy hablando metafóricamente, no me vayan a mal entender, ¿verdad? No estoy en clase de religión ni nada por el estilo. Pero ¿por qué pienso eso? Porque precisamente en la clase les he estado insistiendo constantemente que no se lleven dudas. Y cuando se quedan calladitos y calladitas, les he dicho, ustedes son responsables, me quitan la responsabilidad. Pero cuando Edwin dice que en la clase se entiende algo o poco, el gran problema es que se entiende poco porque no hablan. Fíjense qué contradicción en la que están cayendo algunos, ojalá que no sean todos, ¿verdad? En cuanto a que si no comprenden en clase, ¿y por qué se quedan callados? ¿Por qué se quedan callados? Si se quedan callados, la responsabilidad total cae en el que se queda callado porque no quiere hablar. De nuevo, la responsabilidad es de cada uno cuando se queda callado. Porque yo les he dicho, nadie se debe de llevar dudas. Y yo no sé en qué otro idioma les puedo dar estas ideas, jóvenes. ¿Sí, Daniel? Bueno, yo en ese caso solo diría como una tipo sugerencia que sería de que sí nos podría brindar un poco de material que nos respalde las ideas, ¿va? Porque como dice el compañero, a veces que son confusas y si usted nos las explica y tenemos el material que sería la grabación de la clase, pero también podría darnos un material que respalde, aparte de la grabación, respalde también los temas, por así decirlo. ¿Cómo no? Con gusto, Daniel. Y eso, y es más, tengo un grupo de materiales y sobre eso voy a hacer un examen. Ojalá que Daniel tenga razón, ¿verdad? Porque si Daniel tiene razón, quiere decir que en ese material, si hago un examen sobre ese material, van a salir bien. Lo que quiero decir es que, por un lado, tiene razón Daniel, que hay que dar más material de apoyo. Pero por otra razón, se oculta el problema. Porque no podemos decir que por no tener material no trabajan los contenidos dados en clase. ¿Me entienden? No sé si me estoy dando a entender, jóvenes, porque una de las ideas de este proceso educativo es ser claro en el lenguaje, ser claro en el pensamiento, ser coherente en el pensamiento. Y en parte, como digo, estoy de acuerdo con Daniel. Y lo vamos a comprobar. Voy a dar una cantidad de materiales y sobre ese material voy a hacer un evaluación. Y yo esperaría que Daniel tuviera razón. Y eso va a significar que van a salir bien todos y todas, ¿verdad?
Entonces yo, para mí, creo que a pesar que tiene razón en ese punto, pero también oculta, porque no quieren tocar el problema de fondo, jóvenes. Hasta hoy no he escuchado uno que diga, no, es que yo no estudio. No, es que yo no repaso. No, es que no estoy motivado. No, 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 nadie dice eso. Es decir, vámonos al fondo, jóvenes. Por eso estaba planteando que tratemos de ir al fondo y tratemos de comprometernos. Yo voy a hacer la parte que me corresponde, pero ustedes tienen que hacer la otra parte. Sí, Wendy. Buenos días, licenciado. Sí, buenos Nada días. más para decir que estoy de acuerdo con el compañero Daniel. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso, sí, en mi forma de estudiar, algunas veces es de manera auditiva, pero en otras veces es de manera que yo tenga que leer. Entonces, es parte de mi forma de estudiar, así que yo apoyo la opinión de mi compañero porque sí, a mí también me ayuda bastante el hecho de estar leyendo algo. ¿Cómo no? De acuerdo, Wendy. Ok. Otra observación. Gerardo. Buenas tardes, sí. Sí, buenas tardes. Solo quería ver si podía compartir la clase del 30 de marzo, porque no la ha subido. ¿Cómo no? La del 30 de marzo. Ya voy a revisar. Ok, cómo no. Tome nota. Gracias. Bueno, vamos a ver qué más jóvenes. Ángel, Alexis. Vaya, en este caso, lo que yo considero es que algunos tenemos la mala costumbre de que estudiamos a última hora y por eso es que se nos dificulta hacer preguntas en la siguiente clase, ¿verdad? En mi caso así me pasa, pero es uno de los problemas más grandes que yo veo, bueno, en mi persona. ¿Cómo no? Bueno, gracias Ángel por tu apreciación del problema. ¿Quién más? Vamos a ver, fíjense, en la medida que descubrimos cuáles son los factores que determinan el bajo rendimiento, en esa medida podemos resolverlo, ¿verdad? Por eso yo tomé nota de lo que dijo Daniel y lo que dijo Wendy, ¿verdad? Pero desde mi perspectiva eso no basta. No es suficiente, jóvenes. Y voy a decir como prueba, cuando la mayoría en la clase no habla, se queda callado, no participa, no interactúa, ya desde ahí me da sospecha a mí. Porque lo que dijo Edwin dice, es que yo en la clase algo entiendo, poco entiendo. Pues, ¿cómo es posible que poco entiende y saber cuántos de ustedes estarán igual y no preguntan? Como que no fueran alumnos. Tienen el derecho a preguntar. Y yo diría también la obligación a preguntar, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, miren, para mí el estudio es un trabajo como cualquier otro trabajo, bueno, con ciertas características, porque el producto que resulta del estudio, del trabajo estudio, es un trabajo más intelectual. Pero como cualquier trabajo, la persona tiene que tener disciplina, jóvenes. Ustedes no pueden llegar al trabajo a la hora que quieran e irse a la hora que quieren. No pueden llegar al trabajo sin trabajar. Los van a despedir, ¿verdad? Tienen que cumplir tareas. En el caso de nuestro trabajo, tienen que, además de asistir a clase puntualmente, además de participar en clase, de no llevarse dudas, es de revisar el material grabado, ¿sí? Es de revisarlo y hacerlo dentro de un plan de estudio. Un plan de estudio que debe tener una metodología. Busquen, hay una cantidad de ofertas de metodologías de estudio, búsquenlo ahí en internet, en Google.
Hay formas de cómo estudiar. O sea, no se trata solamente de ir a escuchar la grabación, voy a ir a escuchar la grabación. No se trata de eso. Se trata, por supuesto, de escuchar, ¿verdad? Y sacar apuntes, sacar notas, sacar observaciones, sacar opiniones, volverla a escuchar, sacar resúmenes. Bueno, estoy dando una modalidad de estudio, ¿verdad? Sacar resúmenes. Porque de esa manera el conocimiento se va fijando a largo plazo. De lo contrario, el conocimiento queda a corto plazo, para un ratito nada más. Quizás para el examen, si estudian un día antes, que posiblemente para el examen, pues ahí para allá se les va a olvidar. Así hay otras formas de estudio. Tienen que trabajar, ya dije, tienen que estudiar, pero de una manera sistemática, organizada, planificada. Y deben de autoevaluarse. No esperen que el maestro o la maestra los evalúe. Ustedes mismos pueden autoevaluarse y tener seguridad del conocimiento que se va adquiriendo a lo largo de los cursos. Pero repito, fíjense, parece ser que a eso no nos han enseñado, ¿verdad? Y que como dijo uno de ustedes, algunos estudian un día antes, o leen, ese no es mayor estudio, ¿va? Leen un material un día antes del evaluado. Pero para mí la clase, el momento de la clase es uno de los momentos más importantes, porque es allí donde podemos interactuar, donde podemos preguntar, donde podemos debatir incluso con el maestro o la maestra. Porque como ya les dije, no necesariamente van a estar de acuerdo en todo. Posiblemente tengan otras ideas ahí, más importantes, más valederas quizás. Y entonces hay que ponerlas, hay que ponerlas en la discusión. Esa es la forma del aprendizaje, jóvenes. Porque estar oyendo ahí y luego quedarse en la grabación, ahí es una forma pasiva, es una forma bancaria, que no garantiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces voy a seguir insistiendo, pues, ¿verdad? Hay que participar, ¿verdad? Hay que hacer un esfuerzo por la participación. Pero para ello hay un compromiso. Yo sé que algunos tienen trabajo y eso ya choca, digamos, con el tiempo que le pueden dedicar al estudio. Nunca les voy a decir que dejen el trabajo porque, bueno, hay que sobrevivir, ¿verdad? Pero en todo caso habría que evaluar si trabajando se pueden llevar todas las materias que algunos llevan. Algunos llevan 4 o 5 materias y trabajan, ¿verdad? Entonces ahí hay que evaluar, ¿verdad? Es un sacrificio en cuanto a que el tiempo para cada una carrera es mayor, pero la necesidad del trabajo creo yo que es principal. Y si hay otra dificultad en el aprendizaje, a mí me gustaría saberlo. Porque también hay otras dificultades que están alrededor de uno o que pueden estar alrededor de uno. Problemas familiares, problemas de seguridad, estrés, ¿verdad? Mala alimentación. Incluso hay hasta problemas genéticos a veces, problemas del parto, etcétera. Miren, se ha investigado tantos factores que pueden incidir en el desarrollo intelectual del ser humano, ¿verdad? Sí, Daniel. Lick, bueno, yo me gustaría decir de que en el caso de la clase, ahorita presencial, cuando nos esté dictando o hablando del tema, quizás hablar un poquito más despacio, porque como a mí me gusta tomar notas en el momento y de las explicaciones, pero hay veces que yo soy de las personas que le cuesta tomar un poco notas algo rápido, entonces eso sería como algo. ¿Cómo no? Gracias, Daniel. Voy a hacerlo. Muy bien, esa es una buena observación.
Sí, jóvenes, vamos a ver, hubo ahí un silencio, ¿verdad? Una falla ahí en la comunicación. Espero que ya se haya restablecido. No sé, ¿alguien más levantó la mano? ¿Alguien más levantó la mano? Entonces voy a repetir. Dije, bueno, el examen lo vamos a repetir como un examen de reposición, que es de lo que manda la ley, ¿verdad? Para aquellos que reprobaron el laboratorio. Es decir, que sacaron menos de 6. Y allí estoy invitando a Albert Josué Baiza Baiza, que no está en clase, parece. No está porque no se reporta ahí. Baiza Baiza no se encuentra, y si se encuentra quiero escuchar. Bueno, ¿por qué razón no estuviste en el laboratorio anterior? No pude estar por temas personales, ¿verdad? Es mi error, el cual no haberle avisado, ¿verdad? Pero sí, acepto mi error de no haberle avisado, pero fue más que todo por temas personales. Ya, ok, bueno. Gabriela Michelle Flores se encuentra ahí. No se encuentra. Bueno, vean. Roberto Carlos Morataya también no se encuentra, ¿verdad? Bueno, miren, ese es un problema, decía, porque no entran a clase y entonces no hacen los evaluados. Y yo no sé qué es lo que esperan entonces. Bueno, para esta segunda oportunidad, vamos a hacer un examen, un laboratorio de reposición para el día jueves a la misma hora de la clase. ¿Para quiénes? Para los que reprobaron, ¿verdad? Y además para estas 3 personas que no hicieron la prueba anterior. Los que aprobaron, pues van a tener el momento libre para que estudien, se dediquen a repasar, a leer más, ¿verdad? No sé si hay preguntas al respecto. O estamos de acuerdo con que le repita el laboratorio. Licenciado, a las 10 sería el examen el jueves. A las 11. No, a la misma hora. Bueno. A las 11, sí. A la misma hora. Bueno, estamos bien entonces. Bueno, si no hay más preguntas, yo lo que dejo es abierta la posibilidad de seguir tratando los problemas del aprendizaje, ¿verdad? Les invito a que hagan un esfuerzo de revisar el aprendizaje, jóvenes. Acuérdense que este es un proyecto de vida, es decir, una carrera universitaria es un proyecto de vida, es decir, es para mejorar nuestra condición, profesionalizarnos y además para dar un aporte a la sociedad en el área, en este caso, en el área del periodismo. Acuérdense también que son estudiantes de la Universidad de El Salvador, que es una universidad pública, financiada con con fondos públicos, con los impuestos que paga el público. Mucho de este público no tiene acceso a la universidad. Por lo tanto, son privilegiados, jóvenes. Ustedes son privilegiados de estar en la universidad. Entonces, tienen una deuda enorme con ustedes, para comenzar con ustedes mismos, con su familia y con la sociedad. Entonces, asumámoslo esto así, ¿verdad? Y tratemos de sacar una carrera con el conocimiento suficiente, con actitudes suficientes, ¿verdad? Para hacer un buen trabajo, lo que decíamos, para salir calificados. Hay que salir calificado de la carrera. No ser del montón, ¿verdad? Porque año con año se gradúan una cantidad, pero no podemos garantizar que estemos sacando la calidad que queremos sacar. Por eso voy a estar insistiendo a lo largo del curso sobre los problemas del aprendizaje. Y les voy a estar invitando siempre a que hablen, jóvenes.
hablen, ¿verdad? Porque el no hablar los vuelve cómplices de una situación adversa a garantizar un proceso de aprendizaje. Bueno, ¿en qué nos habíamos quedado? Vamos a continuar con la clase. ¿Alguien me puede decir en qué nos habíamos quedado? Ya se les olvidó, ¿verdad? Como que cada día es una aventura diferente, como que no tiene nada que ver con lo que hemos trabajado anterior. ¿Ah? Porque imagínense, les hago una pregunta en qué nos hemos quedado y no me responden. Estábamos hablando sobre los modelos de actitud y nos quedamos en lo de las creencias. Unas creencias, correcto, muy bien. Es decir, estamos hablando de un modelo que se llama el modelo Fishbane, ¿verdad? El modelo Fishbane. Anteriormente habíamos trabajado otro modelo de la disonancia cognitiva. Quiero saber si hay alguna duda sobre el modelo de la disonancia cognitiva. Bueno, no hay duda. Que quede evidencia entonces que no han medio comprendido, como dijo un compañero, ¿verdad? Es que a veces medio le entendemos. Porque cuando se quedan callados, quiere decir que entendieron, no medio entendieron. Vamos a ver, el modelo Fishbane, decíamos, trabaja con las creencias, ¿no? Estamos hablando siempre de un modelo de actitud. Y primero quiero recordar que hablábamos la actitud se considera como la evaluación de un sujeto o que un sujeto hace sobre un objeto, sobre una cosa, sobre algo. Y que decíamos, trabajamos con 7 opciones. Estas opciones son subjetivas. Estas mediciones son subjetivas. En este caso estamos hablando de, fíjense, muy favorable, favorable, ligeramente favorable, neutra, ligeramente desfavorable, desfavorable y muy desfavorable. Vaya, fíjense, hay 7 mediciones ahí. ¿Sí, Andrea? ¿Podrías repetir otra vez qué es la actitud, por favor? Sí, decíamos que en este caso, sobre este modelo en particular, ¿verdad? Porque en otros modelos o en otras explicaciones puede ser que la actitud se determine de otra manera. Por eso quiero aclarar, estamos hablando del modelo Fishbane. Según el modelo Fishbane, la actitud es como la evaluación, decíamos, que una persona hace sobre un objeto o sobre una cosa, sobre una persona. La evaluación como tal es el modelo de actitud, según esta concepción. Y para hacer esta evaluación, cuenta con 7 opciones, decía. Estas opciones son subjetivas. Es lo que la persona siente. Y por lo tanto puede variar de persona a persona. Muy favorable, favorable, ligeramente favorable, neutra, ligeramente desfavorable, desfavorable y muy desfavorable. Imagínense ustedes que estamos midiendo una actitud hacia un detergente, aplicado a un detergente A, digamos, para no dar una marca. Y alguien puede decir muy favorable, pero posiblemente otra persona diga ligeramente favorable, o incluso alguien podría decir muy desfavorable. Posiblemente a esa persona, al utilizar esa marca, le puede producir cierto malestar en su piel, por ejemplo. Entonces, a partir de esa reacción, va a calificar de desfavorable o muy desfavorable. Vean, es una medición subjetiva. Aquí se trabaja con la subjetividad. Ahora bien, esta es una de las mediciones. La otra medición es la creencia.
¿Y qué se entiende por creencias? Se va a entender como las expresiones que relacionan un objeto con algún otro valor. Esa es la creencia. De nuevo, las creencias se van a, según este modelo, como las expresiones que relacionan un objeto con algún otro valor. Cuando digo objeto, estoy utilizando un término genérico. Puede referirse a un producto, a una mercancía, a un servicio, a una persona o cualquier objeto en general de la naturaleza. Creencias, repito, son las expresiones que relacionan un objeto con algún otro valor. Ejemplo, decíamos, se puede tener una actitud muy favorable hacia una marca. Y yo me acuerdo que en la clase anterior habíamos puesto como ejemplo la marca Sony, como ejemplo, que es una marca que muchas marcas como Sony, Westinghouse y otras más, las conocemos por los electrodomésticos. Y algunas de ellas, decía la vez anterior, incluso son capitales que están incluso produciendo armas, ¿verdad? Pero fíjense, en nuestra cabeza lo que pesa no es que produzcan armas, no estoy hablando necesariamente de Sony, pero Westinghouse, por ejemplo, ¿verdad? En nuestra cabeza la conocemos, ¿por qué? Porque producen refrigeradoras, televisores, radios, aparatos de sonido, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que pesa en la cabeza. Entonces, volvamos al ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una actitud muy favorable hacia la marca Sony, ¿verdad? Ya dije, desde la perspectiva de que la conocemos como aparatos, como marca de aparatos eléctricos y electrodomésticos. Y vamos a ver, en este ejemplo, las creencias sobre esta marca pueden ser muchas creencias. En el ejemplo habíamos señalado 4 creencias, pero repito, pueden ser muchas creencias. Una creencia es que son aparatos de sonido. Quiero también recordar que las creencias pueden ser falsas o verdaderas, o cercanas a la realidad o muy alejadas de la realidad. Son creencias, jóvenes, pero independientemente si está muy alejado de la realidad, pero es una creencia que prevalece en la población, va a ser valiosa para la publicidad. Fíjense qué cosa, ¿verdad? Qué complejidad de la cosa. Entonces, en el caso de esto, una de las creencias es que son aparatos de sonido. Por eso les hacía la alusión que muchos de estos capitales están metidos en otras cosas, no solo en aparatos, ¿verdad? Están metidos en una cantidad de otros productos, incluso les decía, hasta en la fabricación de armas. Bueno, es una creencia, aparatos de sonido. Una segunda creencia puede ser que son producidos en Japón, que son japoneses. Y que esa creencia pesa mucho. Porque se ha creado en nuestro ambiente, aquí en El Salvador, de que en electrodomésticos, así como en vehículos, ¿verdad? Lo mejor es los japoneses, producidos en Japón. Otra idea puede ser, otra creencia puede ser, que son las más vendidas en el mundo. Y a veces estas creencias son producidas por la misma publicidad. La misma publicidad puede promover estas creencias, ¿verdad? Pero es una creencia, son las más vendidas. Y una cuarta creencia podría ser que son de alta fidelidad. Vaya, fíjense, ahí como ejemplo he señalado cuatro creencias. 4 creencias. Hasta dónde esto está cercano a la realidad, eso no es lo que importa. Por ejemplo, hoy muchas de las marcas originalmente japonesas
o norteamericanas o alemanas se producen en China. Están hechas en China. Aunque la marca en la cabeza la tenemos que es japonesa o que es estadounidense o alemana o francesa. Pero de nuevo, vamos a tomar en cuenta la creencia independientemente si la creencia es verdadera o falsa. Vaya, ¿cuál sería el siguiente paso después de sacar estas creencias? El siguiente paso es que se relacionan las actitudes y las creencias. ¿Ah? Y esto se hace a partir de una medición de las creencias. Las creencias se van a medir en dos aspectos. Un aspecto es la intensidad de la creencia y el otro aspecto es la valoración del objeto o valor con el que la creencia se relaciona. Fíjense, vamos a hacer, sí, Andrea. ¿Podría volver a repetirlo, por favor? Va, de acuerdo, vamos haciendo, vamos dándole seguimiento. Vamos a suponer que tenemos las creencias ya. Y vamos a hacer una medición. Vamos a hacer una relación entre la actitud y las creencias, decíamos. Y esta relación la hacemos a partir de una medición de las creencias, midiendo de ellas dos aspectos. Uno es la intensidad de la creencia. Porque las creencias tienen intensidad. Cualquier creencia. El cerebro humano no tiene la misma intensidad en las creencias. Y eso se da, repito, en cualquier creencia. Creencias religiosas, creencias políticas o creencias en general. En este caso, estamos hablando de las creencias que hemos sacado sobre Sony, por ejemplo. La intensidad es lo primero que vamos a medir. Y la medimos en una escala de 7 puntos, que también es subjetiva. Estos 7 puntos van desde estoy ligeramente creído que, y ahí mencionamos la creencia, ¿verdad? Por ejemplo, estoy ligeramente creído que Sony es marca japonesa. Entonces, va esa medición de 7 puntos, va desde estoy ligeramente creído que, punto suspensivo, hasta estoy totalmente seguro que. Fíjate, la creencia existe, pero puede ser muy débil. Por eso comenzamos con estoy ligeramente creído, desde muy poco creído, hasta llegar a una creencia segura, ¿verdad? Esa medición es importante. Porque ya vamos a ver más adelante que en la publicidad, si esa intensidad de la creencia es muy débil, ¿verdad? Habría que reforzarla en la publicidad. Si es muy fuerte, habría que retomarla, para seguirla retomando en la publicidad. Y en algunos casos habría que quitar algunas creencias, ¿verdad? En la publicidad. En este caso estamos midiendo intensidad. Es decir, que la intensidad de la creencia está determinada por el grado de seguridad que se tenga sobre una creencia. Ya dije, ¿verdad? Las creencias las tenemos en la memoria. ¿Sí, Diego? ¿Puede repetir lo último, por favor? Sí, decía que la intensidad de la creencia está determinada por el grado de seguridad que se tenga sobre una creencia. ¿Hasta dónde está la creencia? ¿Cuál es el grado de seguridad de la creencia? Y esto lo podemos identificar en cada uno de nosotros. Todos tenemos creencias, algún tipo de creencia. Pero no tenemos la misma intensidad. Vean la importancia entonces en una campaña religiosa, política, una campaña publicitaria sobre un servicio hacia una mercancía, el utilizar estas creencias. Y para ello hay que saber
¿Cuál es la intensidad de esa creencia en la población? ¿Cuál es el grado de seguridad que tiene la persona? Por ejemplo, yo les he estado diciendo, el grado de seguridad de que en productos electrodomésticos y en vehículos de transporte, lo mejor parece ser los japoneses. Tiene un peso enorme en las creencias de los salvadoreños. No significa que no hayan buenos vehículos producidos en Estados Unidos de Norteamérica o en Francia o en Alemania. No, pero esa es la creencia que está. Igual que la creencia de que los chinitos no sirven. Que eso habría que ponerlo entre comillas, ¿verdad? Claro, los chinitos producen de todo y hay baratijas, como decimos, que pues sí, le van a durar un su mes, ¿verdad? Pero valen $1 o vale qué sé yo. Pero eso no significa que los chinos no tengan alta tecnología y que hagan producciones, muy buenas producciones, en una enorme cantidad de mercancía. Acuérdense que los chinos es una potencia económica mundial enorme. Muy avanzados en alta tecnología. Entonces, eso de que los chinos no sirve, habría que ponerlos entre comillas y habría que ser específicos si nos referimos, qué sé yo, a una baratija de esas que valen $1 y que se van a arruinar al instante, pues. Pero lo importante es la creencia que está en la cabeza. Por cierto, quiero decirles que en un primer momento, a propósito, hay un documental sobre eso. Los japoneses, los japoneses, sobre todo los de la marca Sony, tuvieron grandes tropiezos para entrar al mercado norteamericano, porque sus aparatos no eran tan de buena calidad. Pero miren, lo superaron rápido y borraron esa idea de que los japoneses no tenía seguridad, garantía. Pero de nuevo, las creencias son fundamentales. La intensidad de la creencia. Entonces, no sé si sobre las creencias hay alguna duda. Luego viene la otra medición, que es la valoración del objeto o valor con el que la creencia se relaciona. Y también la medimos en una escala de 7 puntos. De nuevo, es subjetivo, ¿no? Que va de muy negativa a muy positiva. Muy negativa a muy positiva. Fíjense, es otra valoración. Entonces quiere decir que una creencia, primero se sacan las creencias, ¿verdad? Y luego se saca la intensidad de la creencia. Y luego se saca la valoración. Puede ser que una valoración de la intensidad, puede ser que una medición de la intensidad salga muy seguro, pero en la valoración del objeto puede aparecer muy negativa o muy positiva. Fíjense, entonces hay que jugar con esas apreciaciones subjetivas de los consumidores. De esta manera, la actitud para un objeto, cuando ya vamos a medir la actitud hacia el objeto, puede ser hacia la marca Sony en este caso, saldrá del producto de la intensidad de la creencia por la valoración de los objetos relacionados con las creencias. Hay un cruce ahí entonces. ¿Ah? Sí, Andrea. Repítalo otra vez, por favor. Decíamos entonces que la actitud para un objeto, ya dije que objeto es un término genérico, ¿verdad? Puede ser una mercancía, una marca, etcétera, un producto. Esta actitud saldrá del producto de la intensidad de la creencia por la valoración de los objetos relacionados con las creencias. Es decir, vamos a medir la intensidad con esa valoración de de negativo o positivo. Entonces, matemáticamente podríamos hacer una fórmula, ¿verdad?
donde A va a ser la actitud que va a salir de esa sumatoria de la intensidad de las creencias por la valoración de los objetos relacionados. Porque cada creencia se le va a sacar la intensidad que tiene y la valoración si es muy negativo o muy positivo. Y al final va a salir la actitud que se espera de ese objeto. Es decir, la actitud va a ser la suma entre la intensidad de las creencias por la valoración de los objetos. Vamos a ver, para operar con este modelo, se deben identificar las creencias. Por ahí tenemos que comenzar. ¿Cuáles son las creencias sobre las que debemos trabajar? Vamos a suponer que no sabemos las creencias sobre las que debemos trabajar, ya que en la práctica resulta imposible hacerlo con todas las que se manifiestan. Es decir, pueden salir una cantidad enorme de creencias, pero no se van a trabajar con ellas, con todas. Entonces tomamos una muestra de población objetivo, que es una especie de focus group, ¿verdad? Un focus group. Es decir, se identifica población objetivo. ¿Qué es la población objetivo? Aquella población que por sus condiciones pueden ser los que consumen el producto. Por ejemplo, en el caso de detergentes, bueno, van a ser amas de casa, ¿verdad? O van a ser personas que trabajan en lavanderías, ¿verdad? Entonces se saca una muestra, se invita, no se trabaja es imposible, ¿verdad? Trabajar con toda la población. Lo que se llama la población objetiva de un producto determinado. Es como que si estuviéramos midiendo un producto de computadora. ¿De dónde vamos a elegir la muestra de la población objetivo? Entonces, hay todo un estudio que va a determinar cuáles son las personas que por sus condiciones son las que están aptas a consumir computadoras, por ejemplo. ¿Quiénes podrán ser? Los campesinos, los obreros, los estudiantes, los profesionales, etc. Bueno, ahí había que ver. Y de ahí se saca una muestra, dependiendo de nuevo del producto. Se saca una muestra de personas, una cantidad de personas, se les invita. Hay todo un mecanismo muy diverso, se les puede invitar a un hotel, ¿verdad? Y hacer todo un evento, y en ese evento hacer una dinámica, y en esa dinámica sacar los focus group. Y se les va a pedir que de manera espontánea expresen sus creencias. ¿No? Por ejemplo, vaya, aquí está un papel, un lápiz, escríbame sus creencias. Escríbame sus creencias sobre un producto. Puede ser, ya dije, cualquier producto. Una bebida, por ejemplo, podría ser una bebida carbonatada, Pepsi-Cola, Coca-Cola, Fanta, etc. Espontáneamente, sin pensar demasiado. Exponga las creencias que la persona considere que tiene sobre ese producto. Luego, posiblemente vamos a ver que algunas se repiten en varios sujetos y otras no se repiten. ¿No? Se van a tomar solo las que más se repiten. Porque estas creencias, llamadas las creencias notorias o modales, son las que más se repiten y se descartan las que no se repiten o las que muy poco se repiten. ¿Verdad? Entonces, fíjense, se va a trabajar con aquellas creencias que más se repiten y tampoco se va a trabajar con una enorme cantidad de creencias. Por ejemplo, solo como ejemplo, imagínense que aparecen 20 creencias notorias. Bueno, de esas creencias notorias habría que sacar que unas 4, máximo 6 quizás, de las que tienen mayor puntaje y las demás descartarlas.
¿Mm? Bueno, no sé si hasta hoy vamos llevando el hilo de la explicación. Tenemos las creencias principales, las llamadas notorias. ¿Por qué? Porque son las que se repiten más en el cerebro de ese grupo, focus group. Por ejemplo, imagínense que estamos trabajando con la marca Coca-Cola. Decíamos, vamos a hacer un ejemplo y vamos a trabajar con la marca Coca-Cola. Y sale que en este ejercicio, las creencias que más sobresalieron y que de ellas se eligieron 4, digamos, van a ser las siguientes. Una, que es una bebida refrescante, decíamos. Parece bien superficial, pues sí, pero esa es la creencia, que no vamos a cuestionar la creencia. Salió una de las creencias más repetidas. Pero imagínense cómo esto, una bebida refrescante, da ya elementos para una campaña. Pues es una creencia, una bebida refrescante. De nuevo, puede ser verdadera o falsa. Otra creencia es que es una bebida americana. Americana. Bueno, es otra creencia. Una tercera creencia es que es una bebida con esencia de coca. ¿Ah? Otra creencia. Y una cuarta creencia es que es una bebida mala para los diabéticos. Vaya, ahí hay 4 creencias. ¿Qué se hace después que tenemos las creencias? Hacer las mediciones. ¿Y qué vamos a medir? Primero la intensidad y después la valoración del objeto. Y en la intensidad de la creencia, lo que vamos a medir es el grado de seguridad que se tiene sobre la creencia. Por lo tanto, decíamos, es una escala del 1 al 7, que va desde estoy totalmente seguro. Por ejemplo, vamos a tomar una de las creencias. Estoy totalmente seguro que la Coca-Cola es mala para los diabéticos. Va, imagínense, ya salió una medición. Va, una posible medición. Posiblemente algunos digan, estoy ligeramente creído, ¿verdad? Que es mala para los diabéticos. O sea, que aquí en las respuestas pueden haber una diferencia entre uno y otro. Después que se saca la intensidad de la creencia, ¿no?, se hace la valoración del objeto o valor relacionado con la creencia. Y esta se mide también en una escala de 7, que va de muy positivo o muy negativo, pasando por una neutral. Estamos valorando la creencia. Y luego, cuando ya hemos sacado esta medición de intensidades y de valoración del objeto de las 4, en este caso, de las 4 creencias, pues se hace la sumatoria. Solo imaginemos que alguien dice que la Coca-Cola, la intensidad de la creencia, que en cuanto a que la Coca-Cola es mala para los diabéticos. Y sale que la mayor cantidad de gente dice que está totalmente seguro que lo es. Y en la valoración va a salir que la creencia es muy negativa. Porque no sería incongruente que se valore muy positivo. Frente a ese evento, ¿qué va a hacer la publicidad? ¿O qué va a hacer la empresa? Quiero recordarles que en un momento estas marcas de bebidas carbonatadas sacaron un producto que decía 0 azúcar. Posiblemente esa decisión la hayan tomado a partir de una medición de una de las tantas creencias. Pero como no es la única creencia, ¿no?, que estamos midiendo otras creencias, y posiblemente en las otras creencias varió en la valoración de muy negativa y posiblemente salió muy positiva. Por ejemplo, ¿qué es una bebida refrescante?
Es una bebida refrescante. Posiblemente la intensidad de la creencia, sobre esa creencia, es que se está totalmente seguro. Y en la valoración de la creencia, posiblemente haya prevalecido muy positivo. Hay una lógica, ¿va? Es una bebida refrescante. Ahí le está dando un insumo para la hora de hacer una campaña publicitaria. Bueno, preguntas sobre esta teoría. Bueno, si no hay preguntas es porque se ha comprendido, ¿verdad? Así voy a tomar en cuenta esto. Veamos así brevemente los usos de esta teoría en publicidad. Fíjense, si encontramos que la actitud hacia un objeto es diferente o distinta de la actitud hacia un acto relacionado con el objeto, entonces hay que plantearse la opción de cómo enfocar nuestra publicidad del artículo de consumo. Por un lado, a mejorar la imagen del producto si la actitud es para el producto, o a mejorar la actitud sobre su empleo si la actitud es para con el acto del empleo. Otra posibilidad es que la actitud global dependa de un conjunto de creencias, y en este caso será importante que en nuestra comunicación estén presentes tales creencias, aquellas creencias que son fundamentales. Otra posibilidad es que se debe reforzar una o varias creencias cuando estas creencias notorias relacionan el producto con algo muy valorado, pero no se cree con la intensidad que se debería. Algo muy valorado. Entonces, habría que reforzar ahí. Otra posibilidad es que se debe cambiar una valoración en caso contrario anterior, ¿verdad? Es decir, vamos a cambiar, hay valoraciones que hay que cambiar y buscar otras. No sé si hay dudas, preguntas sobre ello. ¿Dudas, preguntas? Sí, no, pero si puede repetir la aplicación, por favor. ¿Cómo no? Decíamos, estamos trabajando la parte esta de el uso, ¿verdad? El uso de la publicidad en ya de esta teoría, digamos, en la publicidad. Es decir, cómo vamos a hacer para utilizarlo en la publicidad. Entonces decíamos que, por ejemplo, si encontramos que la actitud global depende de un conjunto de creencias, entonces va a ser muy importante que la comunicación publicitaria esté presente estas creencias. Esa es una posibilidad, decíamos. Otra posibilidad es que se deben reforzar una o varias creencias cuando estas creencias notorias relacionan el producto con algo muy valorado. Es decir, algo que sea muy positivo. Pero se cree con la intensidad, pero no se cree con la intensidad de vida. Imagínense que es muy valorado que el producto sea japonés. Muy valorado, muy positivo eso. Pero la intensidad de la creencia es muy débil. Entonces, ¿qué significa? Para aprovechar esa valoración muy positiva, habría que reforzar la creencia para abonar precisamente a la intensidad de la creencia. Y habría que hacer una campaña utilizando ese recurso. Y en caso que la valoración sea muy negativa o no sea lo suficiente y la intensidad sea no suficiente,
y la valoración sea negativa, pues entonces habría que cambiar. Habría que cambiar la creencia, no usar esa creencia. O en todo caso, cambiar el conjunto de creencias notorias, porque todas son mantenidas débilmente o valoradas de forma baja. O sea, todas aquellas creencias que la intensidad es muy baja y que la valoración tiende a lo negativo, habría que cambiarlas. Y habría que trabajar otras creencias. Porque al final, la creencia ha sido introducida en el cerebro por la práctica publicitaria. Y por último, se podría incluso influenciar las creencias normativas o sus componentes, para lo cual, fíjense, se induce a los consumidores para que tengan la impresión de que ciertas personas, las que condicionan su actuación, aprueban que ellos utilizan el producto. En mención, por ejemplo, salen en las pastas dentales, se suele utilizar personajes que podrían ser reales o no en cuanto a que sean odontólogos u odontólogas, pero aparecen con esa imagen de ser odontólogos o odontólogas, recomendando el producto. Eso sería prácticamente el uso. Preguntas, dudas. Dudas, preguntas. De mi parte no hay dudas. Bueno, quiero decirles que esto, estamos hablando en publicidad y hemos puesto de ejemplo mercancías. ¿Sí, Daniel? Yo tengo una pregunta. En ese caso, digamos que la empresa no logra, digamos, reforzar, por así decirlo, las creencias que son positivas y tampoco logra cambiar las que tienen valoración negativa y intensidad baja, ¿qué pasaría? Bueno, mira, si la valoración es muy positiva, pero la intensidad es pobre, digamos, ¿verdad? Es decir, no hay una fuerza enorme en la creencia, pues ahí lo que se hace en la campaña es reforzar esa valoración. Solamente cuando la intensidad es baja, ¿verdad? Y la valoración tiende a ser negativa, entonces se cambian y se sustituyen, publicitariamente se puede hacer eso, se sustituyen por nuevas creencias. Y a la larga, pues van a aparecer nuevas creencias, ¿verdad? Ese es el caso. Sí, David. Sí, me surge la pregunta si la aplicación de esto solo es para reforzar las creencias que un objeto, producto o servicio tenga, o también si, se aplicaría para el cambio de tipo de creencia. No, ¿cómo no? No, por eso decía, también se pueden cambiar las creencias. Se pueden ir introduciendo nuevas creencias. Porque al final, ¿de dónde salen las creencias? Salen por un lado, ¿verdad?, de la publicidad, y por otro lado, del contraste que hace la publicidad con la práctica del consumidor. Por ejemplo, marcas de vehículos japonesas que se han ubicado, digamos, como los más vendibles en nuestro país, entre ellos está la Toyota. Pero hay una campaña alrededor de la Toyota, que es japonés, que es de alta duración, que hay repuestos, que los repuestos no son tan caros. Y podemos sacar una cantidad más de creencias. Pero eso se puede sustituir también. Si eso tuviera una intensidad muy baja y una creencia tendiente a lo negativo, mira, lo mejor es sustituirlas. ¿Y la sustitución cómo se hace? Bueno, a partir de
campañas publicitarias de la misma publicidad, ¿verdad? O modificando el producto también. Por eso les he puesto el ejemplo de Sony. Y me estoy basando, cuando pongo el ejemplo de Sony, en un reportaje que pasaba el canal 10 antes, ya hace muchos años, donde la Sony cuenta su experiencia. Saca las radios, las primeras radios, y eran un desastre en Estados Unidos. Y a partir de ese desastre, pues imagínense cuántas creencias empezaron a crear y a recrear con relación a que era un producto de mala calidad. Pero los japoneses resolvieron el problema. Y de pronto mejoraron la calidad. Y por eso decía, la creencia se basa, por un lado, en toda la información publicitaria alrededor del producto, pero también a partir de la práctica del individuo. Si la persona se da cuenta que ese detergente le rinde, que no le destiñe la ropa, que le deja un olor a la ropa, mire, pues la creencia se fortalece, ¿verdad? Entonces, de nuevo, si no se logra eso, bueno, las creencias hay que quitarlas y poner otras creencias. Quiero decirles que esto es válido también, esta teoría es válida para una campaña electoral, una campaña política, una campaña religiosa. Porque en todos los ámbitos, tanto de la publicidad mercantil, ¿verdad? Como del marketing político, se trabajan con creencias, jóvenes, ambos. O como separábamos antes, ¿verdad? Publicidad y propaganda, que ya vimos que al final se disuelve en el aparecimiento del marketing, porque marketing trabaja tanto campañas hacia productos, hacia mercancías, como un jabón, como también trabaja la imagen de personas en una campaña política, una campaña religiosa, etcétera, etcétera. Entonces también es válido, porque en todo ello, tanto para promover la venta de una mercancía como para promover una imagen positiva de un candidato, se trabajan las creencias. Imagínense, voy a poner un ejemplo nada más. Durante muchos años en América Latina, bueno, y en el mundo, en las campañas electorales se trabajaba la creencia del anticomunismo. No había campaña, no ha habido una campaña donde una de las ideas que se trabajaba era sobre el anticomunismo. Entonces, el anticomunismo. ¿Cuál es la intensidad de la creencia? Pues después de toda una campaña enorme anticomunista, pues la intensidad era enorme en grandes sectores de la población. Era una alta creencia que había. ¿Y la valoración cuál era? Bueno, mire, lo que prevalecía era negativa. Por lo tanto, ese dato era fundamental para aquellos partidos de derecha para asustar a la gente, pues. Porque esa creencia que tenía una alta intensidad, ¿verdad? Y una valoración muy negativa, era importante para trabajar ese factor que se llama el miedo. El miedo es un factor. Y el miedo ha estado siempre en las campañas electorales. Y entre más ignorancia política hay en la población, pega más el recurso del miedo. Por eso yo recuerdo la campaña de Chafik Padre, que una de los spots salía ahí que si alguien tenía 2 vaquitas le iban a quitar una. Que le iban a quemar las iglesias, le iban a quemar las Biblias. Eso no es real, no fue real, no iba a ser real, pero al medir la creencia, la intensidad de la creencia,
pues salía una creencia altamente creíble y a la hora de valorarla salía sumamente negativa. O sea, les caía, como decíamos, les caía el nido, como el nido, como el anillo al dedo, para ponerlo como parte de una campaña electoral. No sé si me estoy dando a entender. Las creencias son fundamentales. Al margen si la creencia es falsa o verdadera, ya dije. Ese es al margen. Bueno, ¿qué más? Bueno, no hay preguntas, jóvenes. ¿Tan seguros que se ha comprendido esto? Voy a insistir porque de pronto aparece por ahí uno diciendo que medio entendió, ¿verdad? Entonces, por eso voy a estar siempre reiterando de que no se lleven dudas, ¿verdad? Revisen el material, tomen nota, y si hay alguna duda, pues veámoslo. Todavía tenemos oportunidad más adelante de revisar lo visto anteriormente y preguntar, cuestionar. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Otro tema si no hay pregunta. Por el momento vamos a dejar los aportes de la psicología. Vamos a retomar más adelante cuando entremos incluso a hablar del neuromarketing, ¿verdad? O incluso cuando hablemos un poco de la estética de la mercancía, ¿no? Pero por el momento vamos a dejar eso ahí. Y vamos a entrar a un tema que es sobre el lenguaje publicitario. Si ustedes le dan dando seguimiento, deben de darse cuenta de que estamos viendo herramientas que se utilizan para la publicidad. Herramientas de otras disciplinas. Hemos visto de la psicología. Hoy vamos a hablar de la lengua, de la semiótica, del lenguaje, de la lingüística. Entonces vamos a trabajar lenguaje publicitario. Y decía que lo íbamos a estudiar desde la semiótica. ¿Por qué? Porque el anuncio publicitario es un hecho semiótico, muy complejo, con diversos sistemas de significación. Fíjense, en un spot publicitario hay una diversidad de sistemas de significación. De esa cantidad de sistemas de significación, por el momento vamos a hablar de la lengua. Pero entre estos sistemas de significación, por supuesto, está lo verbal, lo lingüístico, está lo icónico, la imagen, está lo musical o lo sonoro, no verbal, fíjense, etcétera. Está lo kinésico, lo proxémico, etcétera. Todo lo que hemos visto en semiótica, podemos en un momento dado, en un spot determinado, encontrar esos signos. Por eso decíamos que es un hecho complejo, ¿no? Porque no utiliza, no necesariamente va a utilizar un solo sistema de significación, sino una inmensa cantidad de sistemas de significación. Entonces, los mensajes públicos... a propósito, les he dicho que estén viendo publicidad y que lo empiecen a ver con otra mirada, ¿verdad? Ya de una manera crítica, de una manera observando. Lo que vamos viendo en clase, traten de verlo ahí. Que nos sirva, pues, en este caso, la publicidad, que nos sirva para reforzar lo que estamos desarrollando en las clases. Es un material de apoyo, está ahí,
pero se necesita una mirada crítica. Mirarlo de otra manera, ya no como lo veían antes. Bueno, los mensajes publicitarios se preparan profesionalmente, fíjense, para penetrar en la mente. Ese es un dato interesante. Hecho por gente profesional, muy preparada, con diferentes profesiones, para entrar, penetrar, meterse en la cabeza, ¿verdad? Y esta penetración en la mente se hace con una serie de recursos. Por ejemplo, aquí está el concurso de las figuras retóricas y de las posibilidades expresivas y predicativas de la imagen y el sonido. Estamos hablando de varios sistemas de significación, ¿verdad? La semiótica ayuda a desentrañar, a sacar. Cuando decimos desentrañar es sacar de ese interior, ¿verdad? Ayuda a desentrañar el proceso de semantización de los anuncios publicitarios. Es decir, el proceso de la significación, de la diversidad de significación en un anuncio publicitario. Y a la vez esta semiótica nos ayuda a encontrar las reglas que conforman el discurso. Bueno, entonces de nuevo lo voy a invitar a darle una revisión a lo que vimos en semiótica, ¿verdad? Porque de eso vamos a tratar en este tema. Bueno, en la estructura lingüística del anuncio publicitario, el lenguaje que emplea la publicidad es todo lo que aparece redactado en el anuncio gráfico o pronunciado en el comercial radiofónico, televisivo o en cualquier plataforma de internet. Porque hoy le agregamos todo esos nuevos recursos, ¿verdad? Que son las diversas plataformas en internet. Ahí está la publicidad. Hay un traslado enorme del peso de la publicidad a esa vía. ¿Por qué? Porque todo el mundo anda en un celular o tiene una computadora, entra en estas plataformas, ¿verdad? Entra a Facebook y a las demás. Y ahí le llueve la publicidad. Entonces decíamos, es todo lo que se pronuncia en estos medios. También observemos que el lenguaje empleado en la publicidad, aunque tiene la misma intencionalidad que es la venta, cumple diferentes funciones. O sea, por eso les remito a estudiar la semiótica, porque en la semiótica tratamos un poco sobre las funciones de la lengua. Entonces, en la publicidad se utilizan también las funciones para, en el momento de la creatividad del mensaje publicitario. Ahí se usan diferentes funciones. Por ejemplo, fíjense, no es lo mismo leer, voy a leer un eslogan, un mensaje sobre una marca. Si leemos la marca, este eslogan que dice, ven a tomar el sabor de ron flor de caña. Punto. Ahí hay un eslogan. O una frase plataforma, ¿verdad? También se le puede llamar así. Ven a tomar el sabor de ron flor de caña. No es lo mismo que si decimos ron flor de caña, una bebida para pasarla bien. Fíjense, aquí hay distintas funciones. O hay dos funciones distintas entre uno y otro. Por ejemplo, fíjense, en el primer caso, es decir, ven a tomar el sabor de ron flor de caña, el uso de la lengua está orientado hacia el receptor del mensaje. Va dirigido al receptor. Mientras que en el segundo, es decir, en ron flor de caña, una bebida para pasarla bien,
en el segundo caso, se habla del producto y de su utilidad. Fíjense, sí, necesariamente pues también va para el que lo va a escuchar, ¿verdad? Pero no va con la direccionalidad como en el primero. En el primero lo confronta directamente. Ven a tomar el sabor de ron flor de caña. Y en el segundo no, ¿verdad? Se habla del producto. En el primero no habla del producto. No habla del producto en cuanto a darle las características del producto, sino que le invita a la persona a tomar esa bebida. Pero en el segundo no. En el segundo se habla del producto y su utilidad. Ron flor de caña, una bebida para pasarla bien. O cuando más que hacer referencia a las cualidades reales del producto, puede tratar de implicar y apelar al sujeto receptor, maneja una construcción poética. Ahí es, cuando hablamos de una construcción poética, estamos hablando de otra función. Yo espero que se acuerden de las funciones. Yo espero que estén, aquí están las funciones. La construcción es poética en la que se resalta la belleza de la forma. Acuérdense que en la poética, en la función poética, lo que importa es la forma más que el contenido. Y la belleza se encuentra en la forma más que en el contenido. Eso lo trabajamos en semiótica. Por ejemplo, vean este anuncio. Esta frase plataforma que dice: el amanecer de una experiencia en el fumar. Visceral light. Voy a repetirlo. El amanecer de una nueva experiencia en el fumar. Visceral light. Aquí es una función más poética. ¿Verdad? Si hacemos un cuadro de estos 3 ejemplos, y por un lado ponemos el texto de esta frase plataforma, vemos el factor de comunicación y la función de la lengua que utiliza, vamos a decir lo siguiente. En la primera, que dice, ven a tomar el sabor de ron flor de caña, el factor de la comunicación, es decir, al que va la comunicación es al receptor. Por lo tanto, la función del lenguaje utilizada es implicativa. En la segunda, que dice ron flor de caña, una bebida para pasarla bien, el factor de la comunicación cae en el referente, en el objeto. Por lo tanto, la función va a ser referencial. Se habla del objeto. Referencial. Y en la tercera, que dice el amanecer de una nueva experiencia en el fumar, visceral light, el factor de la comunicación o el peso de la comunicación cae en el mensaje. Por lo tanto, la función es poética. Es poética. De nuevo, en la función poética, acordémonos que el peso cae en la forma. Es la forma. El elemento estético fundamental está en la forma. Y por lo tanto, y en esa forma vamos a encontrar, por ejemplo, más rima, más ritmo, ¿verdad? O en algunos casos metáforas, ¿verdad? Que son condicionantes fundamentales en la construcción poética del mensaje. Bueno, preguntas, vamos a ver si hasta hoy se le va dando seguimiento. Yo les hago referencia a recordar semiótica porque tengo la esperanza que tengan en su mente por lo menos parte, ¿verdad? Que es parte más importante que nos da la semiótica. Porque vamos a seguir, fíjense, el proceso de aprendizaje, vamos reciclando, ¿verdad? No es que se estudia esto para dejarlo por ahí, luego tomamos otra materia que es otra cosa totalmente desligada de la anterior. No, aquí hay una interrelación, jóvenes. Y lo que se vio en semiótica
nos va a servir para el resto de materias. Y algunas cosas que vamos a ver en publicidad seguramente nos va a servir para otras materias. Así funciona el cerebro, ¿verdad? Cuando hacemos este proceso de razonamiento para entender la realidad. Por eso también quiero saber si hay alguna duda. Dudas sobre esto. De nuevo, estamos desmenuzando, ¿verdad? Para usar un término más coloquial, estamos desmenuzando el fenómeno publicitario y encontrando recursos que se utilizan. Porque cuando ya conocemos estos recursos, vamos a hacer una lectura más adecuada de la publicidad. Vamos a ser ya no presa de la publicidad, ¿verdad? Sino que vamos a ser actores conscientes del fenómeno publicitario. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas por ahí, a continuación vamos a hacer el análisis lingüístico desde 3 niveles. 3 niveles. O sea, estos 3 niveles son fundamentales dentro del análisis lingüístico. ¿Y cuáles son estos 3 niveles? Uno es el fonológico. Todo lo que tiene que ver con el sonido. El sonido como tal. No vamos a trabajar contenido, ni el sonido como tal. El sonido que está en las palabras, que puede estar en la música. Pero es el sonido, la parte fonológica. El otro nivel es el morfosintáctico. Y un tercer nivel es el léxico semántico. Repito, fonológico, morfosintáctico y léxico semántico. Estos 3 niveles, con estos 3 niveles, vamos a tratar de agotar un análisis lingüístico. En este caso, aplicado a la publicidad. Comencemos con el nivel fonológico. Y antes de ver los recursos que se utilizan a nivel fonológico, vamos a hacer una diferenciación entre la fonología y la fonética, para no confundirnos entre la fonología y la fonética. La fonética estudia la composición material de los fenómenos sonoros, del lenguaje, físicos y fisiológicos. Mientras que la fonología se fija en su composición intencional del signo, es decir, solo en los rasgos que tienen valor significativo. Entonces van a haber ciertos fenómenos que se van a estudiar desde la fonética y otros desde la fonología. ¿Verdad? Desde la fonología. La fonología tiene como función investigar cuáles son las diferencias fónicas que en una lengua determinada. ¿Sí, Silvia? Te escuchamos, Silvia. Bueno, Silvia ha levantado la mano, no sé si por error, ¿verdad? Pero bueno, le estamos dando la palabra y no la escuchamos. Lick, voy a tomar la palabra. Podría repetir nuevamente. No sé si eso de creer ella, pero también me gustaría si volviera a repetir la definición de fonética y fonología. Sí, decía que la fonética va a estudiar la composición material de los fenómenos sonoros, del lenguaje, físicos y fisiológicos. ¿Verdad? Fisiológicos, ¿por qué? Porque nosotros usamos una caja bucal muy determinada para nuestro idioma. Y, por ejemplo, el uso de esta caja bucal va a ser diferente de un idioma a otro. Imagínense el ruso o el alemán, por ejemplo. ¿Cómo es que se articula el sonido? Los fenómenos son, cómo se articulan diferente y cómo
el movimiento bucal tiene variantes. Se han condicionado a lo largo de la historia. Por eso a veces si queremos aprender ruso o alemán, vamos a tener cierta dificultad. Es salvable, ¿verdad? Porque podemos aprender cualquier idioma. Pero habría que adaptar. Por ejemplo, la parte fisiológica de esta caja bucal. ¿Verdad? Pero no tiene que ver, fíjense, con el significado. La forma con que hablan, el mismo español, fíjense, el español de los españoles, incluso en España mismo, va a variar de una zona a otra. Pero aquí en Centroamérica mismo varía entre el español que hablamos los salvadoreños y los que hablan los guatemaltecos, los que hablan los nicaragüenses, los costarricenses. Y si vamos a México también vamos a ver variantes, ¿ya?, de fenómeno sonoro, no con el fenómeno del significado. Entonces esto va a ser un estudio más fonético. Pero cuando ya entramos en el caso de la fonología, ¿ah?, que decimos que se fija en la composición intencional, la forma de hablar de los mexicanos o la nuestra, o los chapines, o los nicaragüenses, no es intencional. Es una formación histórica. Se ha formado históricamente por una serie de condicionantes, para que no es el caso ponernos a trabajar en ellos. O el español que hablan los puertorriqueños, los cubanos. Van a encontrar una serie de variantes sonoros a partir de la relación fisiológica, el uso fisiológico físico del lenguaje, creado, como ya dije, históricamente. Es un fenómeno fonético. Eso no afecta para nada el significado. Es fonético. Mientras que la fonología, repito, sí se va a fijar en la composición intencional. Cuando hablamos, cuando hacemos cadencias, cuando alteramos la voz, cuando bajamos la voz, cuando hacemos silencio, etc., es intencional. Entonces, la composición intencional del signo, y por eso decíamos, es decir, la fonología va a estar atento solo en los rasgos que tienen valor significativo. No sé si hoy nos damos a entender. Esa es la gran diferencia. Para este caso, nosotros vamos a hablar de la fonología. Entonces decíamos que la fonología tiene como función investigar cuáles son las diferencias fónicas, perdón, cuáles son las diferencias fónicas que en una lengua determinada están ligadas a las diferencias de significación y estudia las reglas que permiten construir palabras y oraciones. Eso ya es, estamos hablando de la fonología. En esto no se mete la fonética, en estudiar las reglas para construir palabras y oraciones. ¿Sí, Daniel? ¿Podría repetir la función, por favor? De la fonología, ¿cómo no? Bueno, primero lo que dijimos, que la fonología tiene que ver con la parte intencional. Y he puesto el caso de las diferencias sonoras que tenemos entre, por ejemplo, los mexicanos, los salvadoreños, los puertorriqueños, que hablamos el mismo español, pero que ese es un fenómeno más fonético. No altera el significado. Fíjense, en el caso de los caribeños, ¿verdad?, que hablan español, cubanos, puertorriqueños, dominicanos, no usan mucho la R. A veces se parece como que fuera L. Pero eso no cambia el significado.
Es un fenómeno, no es un fenómeno fonológico, no es intencional. No dijeron los puertorriqueños, nosotros vamos a hablar así y en vez de la R vamos a pronunciar una L más o menos. No es intencional, eso obedece a otra explicación. Que la hay, ¿verdad? Pero eso es otro punto. Mientras que decíamos que la fonología no, porque tiene que ver con la composición intencional. Cuando hablamos hay una intencionalidad. Cuando nos comunicamos hay una intencionalidad. Y por eso no solo elegimos las palabras, sino que elegimos los tonos. Elegimos las cadencias. Porque estamos en una actitud intencional. Es decir, que la fonología, decíamos, solo va a trabajar los rasgos que tienen valor significativo. Porque cuando hablamos de la significación, no solamente está en la palabra, sino que está en otros sistemas de significación que acompañan la palabra. Por ejemplo, en el tono de la voz. Por eso les estoy remitiendo a que estudien o recuerden lo que vimos en semiótica. Son otros sistemas que entran paralelos a la lengua, ¿verdad? Pero que van orientados a crear significación. Y entonces lo que habíamos dicho que la fonología tiene como función investigar cuáles son las diferencias fónicas que en una lengua determinada están ligadas a las diferencias de significación y además, decíamos, estudia las reglas que permiten construir palabras y oraciones desde el punto de vista fonológico. Bueno, ya tomando en cuenta estas diferencias, vamos a decir que al pronunciar los sonidos que forman las palabras, se les da, fíjense, no solo sacamos la palabra, no decimos pan, por ejemplo, no decimos carro, no decimos papá, mamá, así, sino que al sacar el sonido para formar las palabras, le damos entonación, jóvenes. Bueno, yo estoy usando aquí entonaciones en esta clase, diversas entonaciones. Damos entonación, damos intensidad. O, en todo caso, una expresividad diferente, siempre de acuerdo con la forma de articular, la forma en que articulamos, del estado de ánimo. El estado de ánimo nos cambia eso. El estado de ánimo no nos va a cambiar solo la palabra, sino que nos va a cambiar el tono de la voz, por ejemplo. O el origen geográfico. ¿Ah? O en general la cultura, los elementos culturales particulares del individuo. Entonces, la lengua tiene varios rasgos. En este caso nos vamos a fijar en los rasgos llamados prosódicos y que se usan con varios propósitos, ¿verdad? Particularmente para reflejar actitudes. La parte prosódica generalmente va orientada, repito, a reflejar actitudes. Recordemos también que no por estar impresos los anuncios pierden las propiedades fonéticas. Cuando hablamos de propiedades fonéticas, no, en el caso de nuestra lengua, también está en la lengua escrita. Hay una prosodia ahí también en la lengua escrita. Ya que al leer ese material escrito, se reproducen los sonidos, aunque sea en silencio. Estamos leyendo en silencio. Pero ¿qué estamos haciendo? Reproduciendo en nuestro cerebro los sonidos. Y al reproducir los sonidos, le agregamos todos estos elementos prosódicos.
Ahora, por supuesto que un anuncio con mayor intencionalidad fonética será más efectivo si se transmite por radio o por televisión. A pesar que acabo de señalar que en la parte escrita se retoman también esos recursos fonéticos. Pero reitero, para buscar mayor efectividad, pues el mensaje va a utilizar la radio o la televisión. O en los mensajes en las plataformas de internet, ¿no? O por un parlante, etcétera. Es decir, donde se reproduzca el sonido. ¿Por qué? En el caso de esto, ¿por qué? Porque se puede seleccionar la voz del locutor para que transmita la carga emotiva que se desee. Los locutores o las locutoras que han pasado por todo un proceso también de estudio, ¿no? Para locutar, están preparados para modular la voz, ¿verdad? Según el requerimiento del mensaje que se quiere mandar. ¿Para quién se va a mandar? Y en la publicidad se van a utilizar locutores también. Y se va a elegir el que tenga esa voz. ¿De acuerdo? Vamos a decir que son importantes aquellos fenómenos sonoros del lenguaje que llevan una intención significativa con valores afectivos y lógicos semánticos que no están dados en el contenido semántico de las palabras. Es decir, fíjense, la palabra, toda palabra tiene un contenido semántico, pero se puede agregar una intención significativa con valores afectivos, como decíamos, lógicos semánticos, que no están dados en el contenido semántico de la palabra. Por ejemplo, los tonos de la voz. Con un tono de la voz puedo decir lo contrario que dice la palabra. Con el tono de la voz, o con otro sistema de significación no lingüístico. Por ejemplo, a alguien se le puede mandar un mensaje de no ser bienvenido, aparentemente textualmente, dándole la bienvenida. ¿Cómo hacerlo? Con el tono de la voz, con otro sistema de significación que tiene que ver con los mensajes corporales. No necesariamente el mensaje va a estar en su fuerza en las palabras utilizadas, en la parte semántica de la palabra, sino que va a estar en otro sistema de significación que va a acompañar el mensaje en ese momento de otro sistema de significación. Una mirada, un gesto, puede decir lo contrario de lo que está diciendo verbalmente. O puede reafirmar lo que estamos diciendo verbalmente. No sé si esta parte si se comprende esto. Entonces, decíamos, en este caso, estos elementos afectivos que se suman, que no están dados en el contenido semántico de las palabras, pero que se suman para efectuar, digamos, la significación global del enunciado. Y como digo, la significación global del significado puede ser que estos valores afectivos puestos por otro sistema de significación refuercen lo que está diciéndose, lo que se dice lingüísticamente, lo que semánticamente tiene las palabras utilizadas lingüísticamente. O puede decir lo contrario. Por ejemplo, las locuciones destacadas a gritos o articuladas con sobriedad. Fíjense, en un mensaje sobrio, con cadencia, aunque se utilizaran las mismas palabras, va a ser diferente si se dice a gritos. No sé si me estoy dando a entender, joven.
Eso ustedes han tenido que experimentarlo a ver cuántas veces, ¿verdad? Bueno, en cualquier caso, la articulación y la intensidad del sonido sirve para distinguir no solo el producto de que se trata, hablando de publicidad, sino del tipo de gente a quien se dirige el mensaje. Por ejemplo, si un producto va para los grupos populares, para clase media, para clases económicamente muy altas, se va a elegir el lenguaje. Un lenguaje popular no va a ir para productos refinados, para personas, digamos, esa élite de personas con alto poder adquisitivo. Si ustedes se recuerdan, aquí hay un personaje en el ámbito artístico que es Doña Tenches, Doña Tenches Célibe. Ese es un personaje popular. ¿Recuerdan ustedes haber sido utilizado en algún spot publicitario? Estoy haciendo una pregunta. Sí, licenciado. ¿Sí? ¿Pero sí. vendiendo qué? Si no mal recuerdo, salía como promocionando un jabón. Sí, jabones, salía promoviendo una comercial de ventas de electrodomésticos, con ese lenguaje popular, ¿verdad? Sí, pero imagínense que se quiere vender un Mercedes-Benz de lujo. ¿Van a buscar a Doña Tenches para eso? No, ¿verdad? O se van a vender diamantes. No, ¿verdad? No solo por el personaje, sino también por el lenguaje que se utiliza. Bueno, miren, el tiempo ya se nos ha agotado. Queda pendiente continuar con este tema de la parte fonológica y vamos a ver algunos de los aspectos que se utilizan a nivel fonológico. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Les voy a recomendar que revisen el material, se lo voy a subir más tarde. Revisen el material y si hay dudas, pues por favor, yo espero que las planteen en la próxima sesión. El próximo jueves vamos a tener el evaluado solo para los que sacaron menos de 6 y las 3 personas que mencioné, ¿verdad? Es decir, Albert Josué Baiza Baiza, Gabriela Michelle Flores y Roberto Carlos Moratalla. El resto tiene el tiempo libre para dedicarlo al estudio. Entonces, buenas tardes, jóvenes. Licenciado, este jueves sería el examen. Este jueves, sí. Este jueves. Por eso les decía, antes, recuerden, la clase ya terminó, pero les decía, si hay algo que reforzar, hablémoslo. Pero se quedaron callados todos. Bueno, tengan buen día, jóvenes, y nos vemos en la próxima cita. Gracias. Gracias, Lick. Feliz día. Sí, igualmente. Gracias, Lick. Feliz día. Igualmente, feliz día para todos.